Buenos días, o buen día mejor dicho, porque no sabemos a qué hora estamos por allá en otro lado. Estamos aquí para servirles en un servicio automotriz completo, reparaciones, se hace todo tipo de trabajo, frenos, clutch, motores, se cambian, transmisiones, se arreglan también, y todo tipo de carro aquí, BMW, Mercedes, Jaguar, el carro que cae aquí es para repararlo. ¿Okay? Que tengan buen día, Dios los bendiga a todos. Gracias. A presentar un poco su congregación, su dirección, para quien nos oiga y se encuentre cerca de ustedes, pues pueda asistir con usted. Sí, saludos y gracias por la oportunidad, hermano Fernando, de invitarme en esa mini conferencia digital. Yo soy uno de los pastores aquí en La Mirada, California, en la Iglesia Bautista Reformada de la Trinidad. Nosotros tenemos servicios en español y también en inglés todos los domingos. Yo soy el predicador, yo soy el que predica en ambos idiomas, pero siempre en español. Y estamos estudiando ahora primero de Tesalonicenses. Es nuestro estudio consecutivo en las predicaciones, en los sermones. Yo he estado, pues hace 8 años que me ordenaron al ministerio aquí en esta iglesia, y es un privilegio servir, y es un privilegio también tener compañerismo y comunión con otras congregaciones y otros ministros de la misma fe cristiana y la misma tradición reformada. Exacto, como ustedes van a oír de varios pastores que son amigos míos y hermanos en la fe. Entonces sí, soy Pastor Samuel Renihan, y aquí estoy para dar mi ponencia, mi parte de ese programa. Gracias, hermano. Pues hermano, adelante, vamos a escucharlo, y cuando salga el en vivo pues estarán las preguntas, a ver de ahí los otros pastores nos ayuden. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Mi tema es los precursores de la Reforma. La pregunta es, ¿de dónde viene la Reforma? ¿Es completamente nueva la Reforma, o podemos discernir en la historia de la Iglesia precursores, eventos o personas o ideas que precedían la iniciación de la Reforma en el siglo XVI? Entonces, lo que vamos a hacer es hablar acerca de 3 cosas: precursores teológicos, también precursores históricos y también precursores definitivos. Pero antes de empezar a discutir esos 3 puntos, no sé si ustedes saben o si han oído el argumento común que una iglesia bautista es una iglesia verdadera y bíblica, y Cristo prometió protección y permanencia a su iglesia. Entonces, esto significa que es necesario que siempre había una iglesia bautista en la historia del mundo. Si nosotros somos la iglesia más pura, y si Cristo prometió pureza a su iglesia, entonces debe ser posible encontrar una iglesia bautista en toda la historia del mundo. Pero este argumento, la verdad es que es un argumento falso. No es la verdad. Y una investigación de los precursores de la Reforma demuestra, una investigación de esos precursores demuestra que la verdadera heredad de la Reforma, y entonces de nosotros, iglesias bautistas, es diferente, es distinta. No es una cadena perfecta de iglesias bautistas en la historia del mundo y en la historia de la iglesia. Es más complicado que eso, es más difícil que eso, no es tan limpio y sencillo. Porque Cristo
no prometió pureza perfecta a su iglesia. Sí prometió preservar su iglesia, pero no prometió pureza perfecta. Y las cartas de Pablo y las cartas de Juan, las cartas del Nuevo Testamento tratan de muchos errores, aún en la época de los apóstoles. Entonces, la historia de la iglesia es una historia de ataques contra la verdad y debates y argumentos dentro de la iglesia acerca de las verdades de las escrituras. Entonces, no piensen que siempre había una iglesia perfecta y pura. Tampoco son perfectas nuestras iglesias. No son perfectamente puras nuestras iglesias tampoco. Hay errores en mi conocimiento, hay errores en tu conocimiento y la iglesia siempre tiene que estar reformándose para intentar eliminar esas imperfecciones en nuestra doctrina o nuestra práctica. Entonces, con esta introducción muy breve, vamos a pasar por los 3 puntos que mencioné y vamos a considerar primero precursores teológicos para la Reforma Protestante. Y en particular, bajo este punto, vamos a considerar varias cosas, varios precursores teológicos de la Reforma. Primero, vemos en la historia de la Iglesia los credos o símbolos de la Iglesia, y la Reforma no salió de esos credos o esos símbolos, sino que incorporó esos credos y esos símbolos en su teología. Por ejemplo, el símbolo de los apóstoles o el credo apostólico. También el símbolo o credo niceno y el símbolo o credo atasiano. Esos 3, sobre todo, los credos o los símbolos de la iglesia, desde los primeros, que provienen de los primeros siglos de la iglesia, esos son precursores de la Reforma Protestante, porque los reformadores, ellos a propósito, intencionadamente, usaron esos credos, afirmaron esos credos, creyeron esos credos, obviamente, y escribieron libros acerca de la teología contenida en esos credos. Entonces, uno de los precursores más importantes para entender la Reforma y para entender que no es nueva la Reforma, se encuentra en los credos de la Iglesia. Eso es muy importante. También otro precursor teológico de la Reforma serían los padres o los padres santos, si quieres decirlo así, de la iglesia. Los reformadores, otra vez, a propósito, intencionadamente, ellos leyeron y estudiaron los escritos, los libros de los padres de la iglesia para encontrar en ellos buena teología y buena enseñanza y sana doctrina. Y sobre todo quizás en Agustín de Hipona, los reformadores encontraron muchas doctrinas de la gracia soberana de Dios y mucho más. Pero Agustín sería solamente quizás el ejemplo principal de muchos otros ejemplos de los padres de la iglesia y su teología que se ve en la teología de los reformadores. Entonces, los credos de la iglesia son precursores teológicos, los padres de la iglesia son precursores teológicos, y también voy a usar el término los doctores de la iglesia. Y por decir doctores de la iglesia, quiero decir unos de los escritores o teólogos que vivían en los siglos después de los padres, y tengo en la mente en particular ahora Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era uno de los doctores de la iglesia cuya teología se ve mucho en los libros de los reformadores. Obviamente había partes de la teología de Tomás de Aquino que los reformadores rechazaron y no aceptaron. Sin embargo, mucho de la teología de Tomás de Aquino fue abrazada y recibida recibida por los reformadores, y ellos citan mucho de los libros de Tomás de Aquino. Entonces, si estudias las confesiones de fe
de la Reforma, las confesiones del siglo XVI y las confesiones del siglo XVII, verás en esas confesiones de fe mucho de la teología de los credos o los símbolos, los padres y los doctores de la iglesia. Esas confesiones no provienen de la nada nada viene o nada proviene. Y entonces si estudias los símbolos, los padres y los doctores de la iglesia, verás la heredad teológica de las confesiones de fe, es decir, la teología reformada. Y también se ven los reformadores en sus libros. Ellos dicen frecuentemente que eran renuentes a salir de la enseñanza de la iglesia si no había una razón clara en la Biblia para hacerla. Entonces la Reforma usó la Biblia para reformar la doctrina de la iglesia, pero el deseo de los reformadores no fue cambiar o reinventar todo. No, su idea fue conformar todo a las escrituras. Y si los credos y los padres y los doctores de la iglesia ya habían demostrado suficientemente de la Biblia su enseñanza, los reformadores no iban a tocarlo, iban a recibirlo y abrazarlo y confesarlo en sus confesiones de fe. Entonces vemos en los reformadores un deseo de tener continuidad y conexión con la teología de la iglesia en los siglos pasados, los siglos antes de ellos mismos. Eso es muy importante y es muy distinto de la idea que una iglesia bautista es la iglesia verdadera, entonces siempre había iglesias bautistas. No, nuestra heredad es una reforma quizás más avanzada que lo de los reformadores, pero ellos hicieron tanto trabajo que la reforma hasta el credo bautismo es un movimiento muy pequeño al final. Entonces nosotros también debemos tener un deseo de saber la heredad de nuestra iglesia. Es la historia de toda la iglesia. No somos un culto, no somos un secto, no somos un grupo separado de la historia de la iglesia. Somos de la iglesia. Sí hay diversidad y ramas en la historia de la iglesia, pero somos del mismo árbol. Y nuestra historia es la historia de la iglesia. La reforma salió, pues vamos a hablar de eso ahora. Entonces, hemos visto precursores teológicos, credos o símbolos, padres, doctores, y todo eso se ve en las confesiones y los libros de los reformadores. Aún la Confesión Bautista de 1689 se basa en otra confesión de los congregacionalistas antes, que se basa en la Confesión de Westminster antes, que se basa en los artículos de teología de la Iglesia de Inglaterra, que se basa, es decir, hay una heredad de teología en nuestra teología que alcanza también a los doctores, los padres y los credos y símbolos de la Iglesia. Todos estos son precursores teológicos de la Reforma protestante. Segundo, quiero hablar brevemente acerca de precursores históricos, ejemplos o eventos o personas en la historia de la iglesia que más o menos preceden o prefiguran quizás la Reforma protestante. Y dos ejemplos. Uno es Juan Wycliffe. Juan Wycliffe en el siglo XIV, él era un traductor de las Escrituras. Y la Iglesia Católica Romana había, digamos, atrapado la palabra de Dios en el idioma latín. Y la gente común no podían leer la palabra de Dios, ni podían entender la palabra de Dios porque no podían leer latín. Solamente los sacerdotes y los obispos y los cardinales y todo, solamente
ellos tenían el derecho y la posibilidad de leer las Escrituras y enseñar las Escrituras, etcétera. Había una división muy grande entre los clérigos, los sacerdotes y los de la congregación, los de la iglesia. Y Juan Wycliffe entonces es muy importante porque él tradujo la Biblia completa, la Biblia entera al inglés en el siglo XIV, muchos años antes de la Reforma. Ya vemos un movimiento, por lo menos en una persona, de dar la palabra de Dios, entregar la palabra de Dios a la gente, al pueblo de Dios, no solamente los sacerdotes, sino atrapar y contener la palabra de Dios en el idioma latín. Entonces Juan Wycliffe y su deseo, y él fue matado por su obra, por su traducción de las Escrituras. Él murió por eso. Entonces vemos en él una rebelión, más o menos, contra la Iglesia Católica Romana. También otro ejemplo que no conozco muy bien, pero es un ejemplo común, los valdenses, que rechazaron mucho de lo que se asocia con los ritos y las tradiciones de la Iglesia Católica. Rechazaron la veneración de imágenes, la oración por medio de María, la transubstanciación y más. Rechazaron mucho de lo que la Reforma después rechazó. Entonces vemos en ellos también un precursor histórico de la Reforma. Había personas que ya habían pensando, todo no está bien en la iglesia. Hay errores, hay problemas. La iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfectamente pura. La iglesia no es infalible. Había gente diciendo estas cosas antes de la Reforma en el siglo XVII o XVI, perdón. Y un poquito más acerca del contexto histórico de la Reforma. Es importante saber y reconocer que los reformadores mismos, no hablando de precursores, tanto como hablando de los reformadores mientras estaban todavía en la Iglesia Católica Romana, en ese tiempo, antes de la Reforma o al inicio de la Reforma, los reformadores mismos, ellos no salieron de la Iglesia Católica Romana voluntariamente. Ellos no dijeron, oh, tenemos nuevas ideas o tenemos ideas de cambiar la doctrina, vamos a salir. No, ellos no querían salir de la iglesia porque es un pecado ser esquizmático. Entonces, ellos no iban a salir, ellos querían reformar la iglesia. Y si lees los libros de los reformadores, cuando ellos cuentan su propia historia, ellos dirán, nosotros no salimos. Ellos forzaron nuestra salida de la iglesia con amenazas de muerte. Nos empujaron, nos botaron de la iglesia. No queríamos salir. Nuestro deseo fue permanecer, trabajar en la iglesia para reformar la iglesia, pero la Iglesia Romana, Católica Romana forzaron su salida. Entonces no tenían una opción. Y por eso en la mente de los reformadores, ese evento de forzar la salida de los reformadores, en la mente de los reformadores, eso fue el momento en que la verdadera iglesia salió de Babilonia, de la iglesia falsa. Y el acto de rechazar la reforma bíblica, la reforma basada en la Biblia, ese acto o ese evento manifestó la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Desde aquel momento y hacia adelante, según los reformadores, la iglesia romana, católica romana era una iglesia falsa, no es la iglesia. Ellos dirían, nosotros no salimos de la iglesia verdadera salió de una iglesia falsa, porque ellos rechazaron voluntariamente, con ojos abiertos, la enseñanza de las Escrituras a favor de los decretos del Papa y de las tradiciones de la iglesia en los siglos antes. Eso entonces, el precursor de la reforma, si nosotros estamos pensando de iglesias reformadas, lo que precede eso es
los reformadores intentando reformar la iglesia misma, pero no podían porque los católicos con su poder político empezaron a matar a los que rechazaron las tradiciones de la iglesia. En este momento la reforma inicia en una manera nueva. Ahora no está dentro de la iglesia católica romana. Ahora es un movimiento separado. Según ellos, la verdadera iglesia separándose de la iglesia falsa. Entonces, un precursor histórico a la reforma es esta lucha dentro de la iglesia, que entonces resulta en la división y la manifestación de la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Y nosotros diríamos entonces que nosotros somos una rama de la iglesia verdadera que proviene de esa separación y rechazamos la validez de la iglesia católica romana hasta este día. No es la iglesia. Tiene el nombre iglesia, pero no la es según las escrituras. Y podríamos decir mucho más acerca de esto, pero esto no es el punto de nuestro tiempo ahora. Entonces, ¿qué hemos visto? Precursores teológicos en los símbolos, los padres y los doctores de la iglesia, precursores históricos en ejemplos como Juan Wycliffe y los valdenses, y la lucha de los reformadores dentro de la iglesia antes de su salida, que fue forzada. Y ahora quiero terminar hablando acerca de precursores definitivos, o la verdad es que un precursor definitivo. Y lo que quiero decir por esto puede ser explicado por una citación de John Owen. John Owen respondió a la pregunta, ¿dónde estaba tu religión antes de Lutero? Porque la Iglesia Católica Romana preguntó esto mucho. Ustedes dicen que son la iglesia verdadera. ¿Dónde estaba esta iglesia antes? ¿Dónde estaba tu religión antes de Lutero? Dijeron los católicos romanos. Y John Owen dijo esto. Digo que nuestra religión, en cuanto a sus reglas y principios, existía antes de Lutero, donde siempre ha existido en las Escrituras. Entonces, si nosotros decimos dónde está la iglesia reformada o la iglesia verdadera antes de la reforma, John Owen dice, sea lo que sea la historia de la iglesia verdadera existe en las Escrituras, que define qué es la iglesia y cómo debe ser, como dijo John Owen, en cuanto a sus reglas y sus principios. Lo que define la fe y la práctica de la iglesia se ve y se encuentra en las Escrituras. El precursor definitivo entonces de la reforma es la Biblia. Eso define lo que es una iglesia reformada y una iglesia bíblica y apostólica. Eso a veces se llama primitivismo. Queremos regresar a la iglesia primitiva, la iglesia en su pureza, lo más que podamos, la iglesia en su pureza en los tiempos primitivos antes de la adición de tantos ritos y tantas tradiciones. Vamos a regresar al tiempo antes de todo eso. Eso es el primitivismo. Y John Owen está diciendo, estamos simplemente regresando al precursor definitivo de la iglesia, las Escrituras y la doctrina y la práctica que se encuentran en ellas. Ningún argumento histórico es definitivo. Si nosotros decimos nuestra heredad con un papel de linaje, nuestra heredad es la heredad verdadera. No, la nuestra es la verdad verdadera. El precursor definitivo es la Biblia y la enseñanza de las Escrituras es definitiva. Por eso nuestras confesiones de fe en capítulo 1 hablan de eso, que las Escrituras son la única regla
suficiente, cierta e infalible de la fe y la práctica de la iglesia. Entonces, si le preguntas a Juan, ¿dónde estaba tu iglesia antes de Lutero? Él dirá, hay un precursor definitivo en la Biblia. Nuestra religión se encuentra en las Escrituras. En conclusión, entonces, hablando de precursores de la Reforma proviene sobre todo de las Escrituras. Los reformadores querían conformar su fe y su práctica a la Biblia, a la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho en su palabra nos guía y forma nuestra fe, nuestra religión, más que cualquier otra fuente. Los símbolos, los padres y los doctores pueden decir cualquier cosa. Si no conforma con la palabra de Dios, no vamos a aceptarlo. El punto antes, que juntado con eso, es que los símbolos y los padres y los doctores dijeron varias cosas y muchas cosas que sí provienen de las Escrituras y son dignas de recepción y dignas de fe. Entonces, nosotros debemos reconocer que Cristo no descuidó la iglesia por 1500 años. El Espíritu Santo no se olvidó de obrar en la iglesia por 1500 años como si la iglesia verdadera empezó con Lutero o algo así. No es así. Hay hay muchas riquezas teológicas en los siglos de la iglesia, y la reforma se basa no solamente en las Escrituras, sino también en la enseñanza de la iglesia a lo largo de los siglos. Como dijo el eunuco a Felipe, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Nosotros necesitamos la ayuda no solamente del Espíritu Santo, sino también de profesores, personas que enseñan, de profesores fidedignos que nos ayudan a entender con sabiduría las Escrituras. Y la Reforma intentó colectar la sabiduría de la iglesia en comparación siempre con las Escrituras para desarrollar para desarrollar su fe y para seguir adelante en este trabajo de ser fiel a Cristo y a las Escrituras. Entonces nosotros, yo digo, debemos seguir su ejemplo. Debemos tener un espíritu humilde que dice lo mismo. Si la iglesia ha dicho esto por todos sus siglos, ay de mí si me desvío de ello, si se conforma con las Escrituras. Pero debemos ser renuentes a salir de la iglesia establecida, de la iglesia, a menos de que haya una razón clara en la Biblia para hacerla. Debemos pensar de nosotros como los herederos de la Reforma y de la iglesia medieval y la iglesia de los padres y la iglesia de los apóstoles, y esto es bueno porque nos conecta con otras tradiciones modernas. Nosotros vemos una iglesia presbiteriana y decimos, son nuestros hermanos, son nuestros vecinos en la historia de la iglesia. Somos de la misma reforma de la iglesia, aunque haya diferencias si somos la iglesia. No somos una secta, somos la iglesia junto con ellos. Sí tenemos comunión con iglesias que son más como las nuestras, pero debemos tener una otra comunión con todas las iglesias de Jesucristo, no siendo soberbios u orgullosos, sino llenos de caridad y amor para toda la iglesia de Jesucristo, porque el Espíritu de Jesús y la sabiduría de la iglesia no existen solamente en nosotros y en nuestra iglesia, sino en mucho más. Y Dios mediante ellos pensarían de nosotros en la misma manera. Entonces creo que esos precursores de la Reforma son buenos para nosotros. Precursores teológicos, precursores históricos y el precursor definitivo, las Escrituras. Hay mucho para nosotros en cada uno de esos. Gracias por su atención.
Bueno, hermano, pues gracias. Dentro de todo lo que dijo me parece muy interesante. Pero hay algo que yo creo que me agradó y que le va a agradar a nuestros oyentes. Es lo que dijo conforme a que no somos los únicos que poseemos la verdad. Y eso me agrada porque yo estoy en la Iglesia Bautista Gracia Soberana y estoy muy, muy complacido, agradecido con el Señor por estar ahí, por mi pastor, por lo que se predica, por lo que se enseña. Pero igual, ese es el punto de nosotros. No somos los únicos, somos bíblicos, lo más que humanamente podemos, pero no somos los únicos. Y eso me agradó y espero que nuestra audiencia sepa eso, Amén. que no nos creemos que solo allí hay salvación. Amén, hermano. Pues muchas gracias por su participación. Perfecto. Gracias, hermano. Hermanos, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Pues estamos aquí iniciando esta pequeña conferencia para recordar los eventos que sucedieron hace 503 años y pues nuestros expositores, porque eso es lo de hoy, es una pequeña exposición, quizás muy comprimida por el tiempo, pero muy importante, sé que va a ser de edificación para el pueblo de Dios. Y tenemos a nuestro hermano Ismael Miranda, y su tema es la reforma en nuestros días. Entonces va a ser después de nuestro pastor Nelson, que es los reformadores, el hermano Sam Renihan, no sé si lo pronunció bien su apellido. Él ya participó, se hizo un pregrabado con precursores de la reforma. Entonces, hermano, estamos en vivo. Adelante a nuestro pastor, hermano Pastor Nelson. Hermano, empezamos con el entendimiento de la reforma. La gran mayoría de los historiadores dicen que la reforma protestante comenzó con la publicación de 1517 de las 95 tesis de Martín Lutero, y no sabemos con certeza cuándo terminó la reforma, pero podemos especular que duró por lo menos 37 años hasta 130 años. Y aunque algunos hombres antes de Martín Lutero habían protestado contra ciertos aspectos de la doctrina católica romana, Martín Lutero es ampliamente conocido como la persona que inició la reforma real, particularmente cuando clavó las 95 tesis sobre las indulgencias en la puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania. Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana, la cual era más un imperio que una iglesia. Ella coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. En algunos aspectos, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual de hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que casi nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros,
ellos confiaban en los líderes de la iglesia y creían lo que ellos decían. Pero el problema de muchos era que no tenían conocimiento de la Biblia. Y antes de la Reforma, cuando Lutero era un monje católico, él fue una de las pocas personas que leían la Biblia. Pero él no entendía muy bien lo que leía. Y esto le causó mucha confusión y frustración. Pero cuando lo mandaron a la Universidad de Erfurt en Alemania para estudiar la Biblia, él comenzó a entenderla mejor. Y cuanto más estudiaba, más entendía la importancia de Cristo, más entendía la importancia de su muerte, de su resurrección. También descubrió la respuesta a su pregunta más profunda, como ¿cómo puede vencerse la maldad? O de forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad? O sea, con su propio pecado. Lutero descubrió que él no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Aquí es cuando él empezó a entender el significado del versículo 17 de Romanos capítulo 1, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por lo tanto, también que no somos justificados por las obras religiosas, sino por la fe. Y esto lo afectó de una manera muy fuerte. Durante la Reforma, la salvación mediante la fe fue identificada como uno de los temas fundamentales de la doctrina reformada, la cual hoy en día se conoce como las 5 solas. Fuimos salvos solo por la gracia de Dios, solo mediante la fe, solo en Cristo, solo según las Escrituras y solo para la gloria de Dios. Después de estudiar las Escrituras, Martín Lutero entendió que él tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central, y esto cambió su vida. Y consiguientemente al mundo entero. La reforma protestante tenía que ver con 2 asuntos. Primero, establecer quién podía determinar lo que es verdad. Y segundo, reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Lutero reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final. La autoridad final en este mundo. Y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo.
La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad. Y también de la fe ciega al descubrimiento de la verdad en Cristo Jesús. Ahora, durante la Reforma, habían otros como Juan Calvino en Ginebra, de Suiza, y también Ulrico Zwinglio, también de Suiza. Había William Tyndale en Inglaterra y Juan Knox en Escocia. Y tales personas dieron algunos de los primeros pasos significativos de la Reforma. Aunque tales personas tomaron grandes riesgos, ellos, por sus enseñanzas bíblicas, elevaron la autoridad de la Biblia. Después de la muerte de Zwinglio, Juan Calvino se destacó como líder de la Reforma en Suiza. Y los seguidores de Zwinglio se unieron con los de Calvino, dando como resultado la aparición de las iglesias reformadas de Suiza. Calvino, siendo la nueva voz de la Reforma en Suiza, enseñó las doctrinas del pecado original, de la predestinación de los elegidos, la cual enseña que Dios, por su voluntad soberana, predestinó la salvación de los que Él había elegido para salvar. Y con respecto a estas enseñanzas, Él también incluyó que Cristo no murió por cada ser humano, sino solo por la iglesia, o sea, por los elegidos que fueron predestinados para la salvación. Otras enseñanzas incluyeron la obra del Espíritu Santo en el nacimiento espiritual y la preservación de los santos, los cuales serán guardados por el poder de Dios. Hoy en día, estas enseñanzas se conocen como las doctrinas de gracia. Las doctrinas de Calvino fueron llevadas por Juan Knox a Escocia. Esto dio como resultado el establecimiento de la iglesia presbiteriana en esa nación. En Inglaterra, el mayor de William Tyndale fue proveer una Biblia escrita en inglés para que cada persona común podría leerla. En ese tiempo, la Iglesia Católica Romana solo usaba la Biblia en latín y había prohibido su traducción a otro idioma. Tyndale se propuso traducir el Nuevo Testamento para corregir las enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica Romana. Él había escrito su primera edición del Nuevo Testamento anónimamente. Y esta fue ampliamente distribuida en Inglaterra antes que las autoridades católicas la descubrieran y la quemaran. Al ser
un hombre perseguido, Tyndale, tenía que cambiar constantemente su domicilio. Pero un día, lamentablemente, Tyndale fue traicionado cuando un hombre que supuestamente era su amigo lo invitó a su casa para cenar. Al llegar a su casa, Tyndale fue arrestado por los oficiales. Y aunque la razón por la que fue arrestado fue por herejía, la razón principal fue porque Tyndale se había opuesto al divorcio del rey Enrique el VIII, porque no era bíblico. Y el rey Enrique no le gustó. Después de un año en la cárcel, fue estrangulado y luego quemado. Cuando estaba en la hoguera, Tyndale clamó con gran voz: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Los, ¿cómo se dice? Los antecedentes de Juan Knox de Escocia son inciertos. Estamos hablando de John Knox ahora. Pero no hay duda que él fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica. Sabemos que durante la Reforma, Knox se hizo amigo de George Wishart. Él era un protestante que encabezó una revuelta contra la Iglesia Católica en Escocia, tan solo para ser capturado y quemado en la hoguera. Y Knox también fue hecho prisionero por casi 2 años, pero después fue liberado y rápidamente se fue a Inglaterra. Pero cuando la reina María Tudor ascendió al trono en Inglaterra, se vio obligado a huir hacia Alemania, donde estaba Martín Lutero. Y más adelante se trasladó a Ginebra, Suiza, donde se convirtió en discípulo y amigo de Juan Calvino. Allí trabajó en la versión suiza de la Biblia en inglés, la cual más tarde sería de sumo aprecio para los puritanos ingleses. Después de unos años, Knox regresó a Escocia para convertirse en el gran reformador de este país y fundador de la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Sus doctrinas fueron influenciadas en gran manera por Juan Calvino. Esta iglesia que él fundó se convirtió en la religión oficial de Escocia. Dios usó la reforma protestante para que el mundo podría regresar a la sana doctrina. Él usó a estos hombres y esta reforma afectó todo el mundo. Entre 100 años afectó todo el mundo. Para que, como ya dije, para que el mundo podría regresar a la sana doctrina, la cual enseña que Cristo Jesús es el centro de todo. Él es el centro de la predicación.
Él es el centro de la doctrina. Él es el centro de la adoración. También que su muerte fue suficiente para justificarnos. Que Él y solo Él es la cabeza de la iglesia. Que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y que fuimos salvos solo por la gracia inmerecida de Dios, solo mediante la fe, solo en Cristo, solo según las Escrituras y solo para la gloria de Dios. Gracias por su intervención. No sé, me gustaría hacer alguna pregunta aquí, dentro del tema que acaban de exponer. Los reformados o el movimiento reformado, vemos que desde antes se viene dando en algunos monjes, ¿verdad? De hecho, desde creo de los patriarcas o para acá, se vienen dando dentro de la Iglesia Católica, porque son los que tienen acceso. No es la única, hay gente quizás que fue, pero pues casi San Agustín de Hipona, todos ellos que fueron considerados padres de la Iglesia, pues salen de la Iglesia Católica. ¿Por qué llego a esto? Quizás no está bien formulada la pregunta, pero el caso es que los católicos dicen que, no, que pues ellos son la iglesia verdadera, que todo salió de ahí, que nosotros somos los que nos retiramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiéramos decir a eso? No sé si quiere comentar algo sobre eso. ¿Somos los hermanos retirados? O... El asunto es que nosotros, que Martín Lutero, él nunca quería alejarse, apartarse de la Iglesia Católica. Él nunca quería hacerlo. Él solo quería corregir algunos errores. Y la Iglesia Católica quería matarlo y no querían aceptar lo que él estaba diciendo. Y Martín Lutero no se apartó, él no hizo la decisión de apartarse, la iglesia lo votó. Sí. Primeramente entendemos eso. Y otra cosa, la Iglesia Católica Romana se estableció en el cuarto siglo. Y antes, Constantine, el emperador Constantine, en el año 334, algo así, se estableció como iglesia organizada. Pero antes de esto suceder, del emperador Constantino hacer esto, antes, la iglesia ya estaba establecida por Cristo, los apóstoles, y lo que sucedió fue que cuando fue organizada como iglesia por el emperador Constantino, allí es donde la corrupción y en poco tiempo se puso horrible, muy político, muy involucrado en la política, y se apartaron. Ellos se apartaron de la verdad. Por eso Martín Lutero creía que el Papa era el anticristo. Entonces, el asunto es este. Martín Lutero nunca
quería apartarse. La Iglesia Católica Romana lo votó. Y la Iglesia Católica Romana fue la que se apartó de la verdad de la Biblia. Nosotros, los protestantes, nunca nos apartamos de la Biblia. Ellos pueden decir que nosotros nos apartamos de la Iglesia Católica, pero no de la Biblia. Y ellos fueron los que se apartaron de la Biblia. Amén. Amén. Bueno, hermano, pues damos paso a su intervención y a ver cómo contestamos las preguntas cuando suba esto al canal. Adelante, hermano. Impacta la reforma en nuestros días. Y quisiera ponerle una pregunta por anticipado. Okay. ¿Cree que sea necesario alguna reforma? No. Específicamente, todo el tiempo la gente dice, necesitamos una nueva reforma. Y pues algo nuevo indica que tiene que haber algo nuevo para presentar. Pero todo lo que se presenta en la doctrina que llamamos la doctrina de reforma es lo que se necesita. Pues no necesitamos algo nuevo, pues necesitamos ir para atrás a las raíces y implantar a nuestras iglesias, a nuestros hermanos en la verdad de la palabra del Señor. Como dijo el hermano Berrios, nuestro pastor, la reforma, estas doctrinas que hablamos nosotros, las doctrinas de gracia, por ejemplo, estas no eran cosas nuevas, eran cosas que fueron redescubridas por una iglesia que había abandonado la verdad, como dijo nuestro hermano. Y eso es un punto que realmente es tan importante para nosotros, porque mucha gente nos acusa, ustedes trajeron nuevas doctrinas. No son nuevas, es lo que dice la palabra del Señor, se encuentra en cada página, en cada letra, en cada capítulo de la palabra del Señor. Y como se encuentra en cada palabra, cuando una iglesia se aparta de eso, y como dijo nuestro hermano, y trataban de que la luz de la palabra de Dios no iluminara los corazones de las personas, pues quitándole la palabra y poniéndole un idioma que ellos no podían acceder a ese idioma. Cuando la gente redescubrió la palabra del Señor, como Lutero, escribiendo en alemán, Tyndale escribiendo en la lengua común de inglés para la gente, cuando ellos pudieron comparar lo que estaba enseñando la iglesia con lo que dice la palabra del Señor, ellos pudieron ver cuál libertad tomó la iglesia, cuál pecado en las doctrinas. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí hoy, ¿necesitamos una nueva reforma? Yo digo, no, necesitamos regresar a la reforma. Ese es mi corazón, porque una nueva reforma está hablando de nuevas doctrinas o nuevos pensamientos y no hay nada nuevo. Esto es lo que enseñaron los apóstoles, los que están en la palabra del Señor. Lo que necesitamos es ir, como dice las 5 solas que explicó el hermano, sola escritura, ir para atrás a las escrituras. Amén. Amén, hermano. Entonces, no necesitamos una nueva reforma. Amén. Estoy de acuerdo en eso. Creo que entonces la otra pregunta sería, ¿se necesita hacer algún concilio para purificar o mostrar, evidenciar como los concilios antiguos cuántas congregaciones están desviadas de la palabra? La dificultad viene es que nadie va a aceptar la autoridad de nadie más. Ese va a ser el gran problema en esa situación. Me gustaría que hubiera una autoridad eclesiástica que sea correcta, obviamente tiene que ser correcta y fundada en la verdad. Sería de gran beneficio a la iglesia del Señor, poniéndole, por ejemplo, las palabras, esto es herejía, no toquen esto, y todo estar unísimo con ese mismo pensamiento. Eso sería de gran beneficio. El problema es que nadie va a aceptar la autoridad. Hay tanta diversidad ahora y diversidad mala a veces, obviamente, que nadie va a aceptar la autoridad de nadie más. No era como, no hay un centro de autoridad que toda la gente pues, va a aceptar como correcta, especialmente los que están en lo incorrecto. Ellos no van a ceder a tomar la autoridad de alguien que va a decir que ellos están mal. Entonces sería algo hermoso, pero no creo que sea algo posible. Lo que sí creo que en la reforma hoy
la reforma, cómo impacta la reforma hoy. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Lo que estamos viendo es a la reforma, la gente llegar para atrás a sola escritura. Y en sola escritura descubrimos las otras 4, ¿verdad que sí? Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo Dios gloria. Todo eso se puede solo encontrar en solo escritura, no se puede encontrar en ninguna otra parte, ¿verdad? Ahí es donde encontramos a Cristo, nuestra gran salvación de gracia, provenida por nosotros por gracia, y solo se puede tomar por la fe y solamente para la gloria de Dios. Solo eso se puede encontrar en la palabra del Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es continuar en la forma de la reforma, predicando la palabra de Dios, basada completamente, como dijo nuestro hermano, centrado todo en Cristo, la adoración, la predicación, toda parte de nuestras vidas, vivir la palabra de Dios, vivir las doctrinas no reformadas, pero estas doctrinas bíblicas, porque realmente no son reformadas, son bíblicas. Esa es la importancia de nosotros considerar que esto no sale de la reforma, sino la reforma redescubrió lo que era vivir bíblicamente, adorar bíblicamente, seguir a Cristo bíblicamente, tener autoridad bíblicamente. Entonces, lo que estamos mirando, por ejemplo, en Centroamérica y Suramérica, lugares como yo estoy bien entusiasmado, mirar que el Señor está levantando iglesias que nosotros llamamos reformadas, ¿no? Iglesias reformadas bautistas, iglesias reformadas en Perú, en México. Estamos viendo en estos lugares donde se llaman, vamos a decir, católicos, y entre comillas, porque realmente la mayoría de la gente ni sabe lo que creen en la iglesia católica, pero creo que es algo de origen o nacionalidad más que es del corazón. El Señor está abriendo ojos y en ese tipo de hablar de nueva reforma, entonces lo que estamos viendo es la gente desear ver y mirar la palabra del Señor. Lo que estamos viendo es que estas iglesias nunca van a ser enormes y grandes y populares, pues predicamos la verdad y la verdad no es aceptable en nuestras culturas. Pero lo que estamos viendo es que el Señor está moviéndose en estas iglesias y está trayendo almas hacia Él, usando la doctrina correcta que se encuentra en la Reforma, o que se descubrió en la Reforma. Y eso es el impacto de la Reforma. El más grande impacto de la Reforma en el día de hoy, amados, es que tenemos la Biblia en nuestros idiomas, ¿verdad? Yo tengo no sé cuántas Biblias en español, no sé cuántas Biblias tengo yo en inglés, mi teléfono tiene cientos de Biblias, la puede llevar la Biblia por donde quiera, y eso, tener la palabra del Señor, eso es algo que vino de esa época, ¿verdad? Tyndale sufrió y murió para traer la palabra del Señor a su gente. Lutero escribió la palabra del Señor, y entonces es la palabra del Señor, la iglesia ser fiel a predicar la palabra del Señor, que va a traer otra vez a nosotros, a gente vivir para atrás bíblicamente. Y ese es el objetivo de la reforma. Usted hizo una pregunta anterior de que los católicos dicen que ellos son los primeros cristianos, ¿verdad? Y que nosotros salimos de ellos. Y realmente lo que nosotros tenemos que responder a eso es que, mira, Lutero no quiso entrar en guerra, como dijo nuestro hermano, con la iglesia católica. Él quería reformar la iglesia, por eso decimos la palabra reformación. Él quería reformar la iglesia a llegar para atrás a los principios bíblicos. Cuando esa iglesia rehusó ser bíblica, entonces cuando entró el movimiento protestante, ¿verdad? Que vamos a empezar entonces iglesias que sean bíblicas, porque lo que necesitamos hacer es amar al Señor. Esto es lo que está ocurriendo hoy en países, incluso si puedo dar un poco de testimonio, la iglesia donde yo pastoreo era una iglesia carismática. Ellos me llamaron a mí para venir porque ellos querían moverse de ese lugar porque estaban redescubriendo algo y algo que estaba realmente poderoso en ellos, la palabra del Señor, y no sabían cómo afectar esos cambios, y pues llamaron un pastor reformado, yo, y la iglesia ha sido reformada. Incluso estamos cambiando nuestro nombre de God's Garden Church a God's Grace Reformed Church, iglesia gracia, iglesia reformada, gracia de Dios. Lo que estamos haciendo es que estamos mirando eso, la palabra del Señor, y la gente descubriendo la palabra del Señor como la única autoridad, mirando a Cristo central,
comparándose a ellos mismos lo que está ocurriendo en sus iglesias y si algo está mal. Y cuando las iglesias no quieren cambiar, lo que estamos viendo es que la fundación de nuevas iglesias que están alabando y buscando al Señor. Y tenemos que apoyar a esas iglesias y apoyar a ese crecimiento, especialmente creo en nuestra comunidad latina, porque hay mucho oculto, hay mucha superstición y hay mucha religión espiritista que realmente no es nada más que doctrina de demonios en nuestras culturas latinas. Gente que dicen que son católicas, pero practican el Día de los Muertos y cosas que uno mira y dice, pero eso no tiene fundación en nada en la palabra del Señor. Los carismáticos llamando que tienen poder y pisotean la cabeza de Satanás y pelean con Satanás cada 2 segundos. Eso es como magia, no es fundado en la palabra del Señor. Y nosotros, las iglesias reformadas, tenemos que seguir predicando a Cristo como el centro. Eso es lo que va a cambiar a la gente y a nuestra cultura. Amén. Amén. Bueno, hermano, sería entonces para nosotros una buena respuesta cuando nos hacen ese cuestionamiento, decirles que la iglesia verdadera salió de donde estaba una que no corrupción. era la iglesia verdadera, ¿no? Me gustaría decir algo a esto. Hay un malentendimiento y ojalá que el hermano Berrios le apoye a lo que voy a decir, que la iglesia católica era la única iglesia. Habían hermanos que no doblaban la rodilla, sean pocos, esparciados por toda la parte de Europa que estaban alabando a Dios correctamente. La iglesia oficial fue lo que se convirtió, como dijo el hermano, con el emperador, lo que se convirtió a esta iglesia católica romana, ¿verdad? Y cuando el emperador hizo el cristianismo la religión oficial del imperio, lo que realmente, sin poner ninguna, esto es lo que vamos a hacer de acuerdo a la palabra del Señor, la gente se convirtió al cristianismo. Realmente lo que ocurrió es trajeron sus espiritismo y cosas así dentro de la iglesia y esto creció, se hizo como dice nuestro hermano político, pero durante toda esa historia de la iglesia romana católica, con todo el poder y con toda la matanza y toda la sangre que derramó tratando de ocultar la verdad, siempre habían hermanos que practicaban la verdad y buscaban, sea un grupo chico, siempre estaban ahí. Entonces cuando ellos dicen somos los cristianos originales, eso es incorrecto. El cristiano original se encuentra obviamente en la palabra del Señor, en los primeros capítulos, en los capítulos de Hechos, ¿verdad? Cuando empieza el empezar de la iglesia. Esos son los cristianos originales. Y las doctrinas de ellos eran completamente diferentes que la iglesia católica romana. Y después que ellos accedieron al poder y quisieron matar al cristianismo auténtico, entre esos tiempos, esos largos días oscuros, habían hermanos que practicaban la verdad, que predicaban. Wycliffe mandó a hermanos a predicar por todo el lugar la palabra del Señor, como pues mejor lo podían hacer. Y la iglesia católica matando y matando y matando, tratando de exterminar algo que no podían exterminar. Entonces, cuando Lutero, por ejemplo, lo mandaron a estudiar para calmarle las dudas de su corazón, y él mira la palabra de Dios y por la primera vez realmente la lee, como dijo nuestro hermano Berrios, y puede ver a Jesucristo y la gracia del Señor porque está leyendo la palabra de Dios, no las tradiciones de los papas y los concilios, sino fue a la palabra del Señor. Él puede mirar qué terrible abusos hay en la iglesia y el corazón de él es vamos a reformar a esta iglesia, a llegar a la patrón bíblica. Cuando ellas rehusó, entonces era tiempo para dejar lo que no agradaba al Señor y continuar con lo que agradaba al Señor. Así que eso de que somos los únicos cristianos o los primeros cristianos o los cristianos originales es factualmente, históricamente incorrecto. Siempre la palabra, el Señor no deja que su palabra se acabe o se apague. La palabra del Señor puede ser una candela que casi se está apagando, pero nunca se va a apagar. Y cuando el Señor determina, se hace un fuego grande como en la Reforma que consume todo y sigue la palabra del Señor hacia adelante. Amén, hermano. Amén. Pues Amén. algo más que agregar sobre el impacto de la Reforma en nuestros días. Sería algo
sobre todo sobre nuestro pueblo latino. ¿Qué se necesitaría hacer, por ejemplo, para que ellos conozcan la verdad? Ya no digamos, o sería que llegue la reforma, ¿verdad? Porque hay lugares que yo creo que la reforma no ha llegado. Sí, el pastor reformado en inglés es raro. El pastor reformado en español es casi no existente. Entonces lo que tenemos que hacer es en nuestra iglesia, yo estaba hablando con el hermano Berio meses atrás, no sé si él se recuerda, y él me estaba diciendo que está preparando hermanos, tenemos que preparar hermanos, predicando, enseñando, discipulando, para que ellos puedan ir a estos lugares y mandarlos y soportarlos a traer la palabra del Señor. Mire, yo no predico reforma, yo no predico a Juan Calvino. Y cuando alguien me dice, usted es un calvinista, yo siempre digo, no, yo soy un hombre de la palabra del Señor, yo soy bíblico. Yo estoy de acuerdo con Calvino porque estaba él correcto, porque la doctrina que llamamos calvina realmente es lo que estamos diciendo, es bíblica, ¿no? Es lo más importante de considerar. Entonces, para los países latinos, lo que tenemos que reconocer, y es mi punto, y dejaré a mi hermano hablar en un minuto aquí, pero los países latinos creo que intercambiaron una cosa que no era la verdad por otra cosa que no era la verdad. Sea el catolicismo para el pentecostalismo, sea el catolicismo para el espiritismo, y lo que tenemos es una división. La persona cree, yo soy esto en privado, pero en público soy lo otro, y realmente no son afectados. Y lo único que va a reformar, para usar la palabra mejor, eso es la exposición de la palabra de Dios. Que ellos puedan mirar el impacto de la palabra de Dios. Que ellos puedan mirar que nosotros no solamente hablamos de Cristo. Mira, si usted habla con cualquier latino, por lo regular todos creen en Cristo. ¿No? Yo creo en Cristo. ¿Y qué hizo por ti? Él murió en la cruz por mí. Pero realmente no entiende lo que están hablando, diciendo. Para nosotros lo más importantísimo es llevar la palabra del Señor. Eso es lo que hizo Lutero. Predicar, predicar, predicar. ¿Qué hizo Calvino? Predicar, predicar, predicar. ¿Qué hizo Knox? Predicar, predicar, predicar. El poder no estaba en los hombres. Admiramos a los hombres, pero el poder estaba en que ellos se devotaron a predicar la palabra de Dios tal y como era. Y es lo único que va a cambiar naciones, hermano. Yeah. Hay dos cosas que tenemos que considerar con respecto a la pregunta. Corregir a los creyentes que han recibido un evangelio erróneo. Y el otro es evangelizar a los que no han escuchado el evangelio y predicar el evangelio verdadero. Amén. Hay dos cosas aquí. Si tú estás preguntando cómo podemos corregir a los creyentes que no entienden, que no han recibido el evangelio verdadero, eso es un asunto. Y con respecto a eso, solo un milagro de Dios. Solo un milagro de Dios. Podemos hablarles, podemos evangelizar, como nuestra iglesia ahora tiene un ministerio de evangelismo cada domingo. Evangelizar, proclamando el evangelio verdadero. El evangelio que es un mensaje de buenas noticias con un mandato, no es una pregunta. Eso es el evangelio, que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte eterna en el infierno y que no hay ninguna obra que nos puede justificar. Pero las buenas noticias es que Dios dio a Cristo como regalo gratis para sacrificarlo, para justificar al pecador más vil. Y Cristo llama al pecador mediante su evangelio y le dice, ven, confía en mí, arrepiéntate y sígueme. Eso es el mandato
Eso es el evangelio verdadero. Y mi punto sería compartir el evangelio con los creyentes que no han recibido el evangelio verdadero. Y al incrédulo, igualmente, un milagro de Dios, porque la salvación le pertenece a Dios. Y compartir el evangelio. Entonces, la respuesta, compartir el evangelio a los que no han recibido el evangelio verdadero y compartir el evangelio con los que no han recibido el evangelio. Eso es la respuesta. Sería muy difícil entrar en una iglesia arminiana y tratar de convencer al pastor a cambiar. Sabemos que Dios puede hacer lo imposible, sí, lo sabemos. Pero sería mejor, en vez de hacer eso, sería mejor compartir el evangelio con cada uno mediante una amistad con ellos. Es la única manera. Orando y evangelizando. Amén. Lo único que cambió a Lutero y a diferentes personas es la palabra del Señor, donde encontramos, como dice nuestro hermano, a Cristo, crucificado, muerto por nuestro pecado, resucitado, sentado en gloria y por venir. Y nosotros tenemos que predicar ese evangelio, predicar la palabra del Señor, enseñar. Lutero no cambió las mentes de la gente en un día, una noche. Fue un largo trabajo de toda una vida. Calvino igual, enseñando la palabra del Señor, enseñando la centralidad de Cristo en todo, específicamente la salvación y después en todas las partes de la vida. Y él se ganó sus enemigos, vamos a decir, la gente que lo oponían, cuando no podían porfiar lo que estaban mirando en la palabra del Señor. La palabra del Señor elimina todo, ¿verdad? Si la persona está genuinamente buscando, el Señor va a ser misericordioso, porque ese de buscar viene del Señor, la salvación solo viene de Él. Si la persona se va a poner a todo lo que uno diga y no quiere oír nada, entonces seguimos orando y seguimos predicando a los que quieran oír, pero si hay una disposición a escuchar. Yo he sido invitado, no sé si el hermano Berrios tiene el mismo privilegio, a predicar a varias iglesias que yo considero estar equivocadas, realmente equivocadas en sus doctrinas o como él dijo, no entienden el evangelio correcto. Iglesias carismáticas que se proclaman ser llenas de fuego y no sé qué otra cosa. Me han invitado a predicar. Pues, ¿qué hago yo? Lo mismo que diría que todo pastor debe hacer, ir a predicar la palabra del Señor, enseñarle genuinamente a Cristo. De esas iglesias prediqué un sábado, me llamaron para el próximo mes, prediqué y quedamos que iba a predicar una vez cada sábado, un sábado cada mes. Por 2 años prediqué hasta que me dijeron que no podía regresar porque la gente estaba en conflicto porque estaban mirando lo que aprendían de la palabra del Señor y había un conflicto en ellos porque estaban mirando a Cristo exponido correctamente delante de ellos. Y me dijeron, muchos de nuestros hermanos están yendo a estas iglesias bautistas y no sabemos qué hacer, así que no queremos que continúe viniendo. Pues gloria a Dios, ¿verdad? El Señor abre puertas y cierra puertas, pero lo que cambió a esa gente fue un sábado cada mes por casi 2 años. Si podemos decir eso, entonces son 24 sermones nada más. Casi 24 sermones que cambió la gente mirando a Cristo y mirando comparando como hicieron en la Reforma, cuando tenían la Biblia, ¿verdad? En su idioma, lo que fuimos enseñados y lo que realmente dice la palabra del Señor. Eso es lo que cambia el corazón. Y bueno, para nosotros, como dice nuestro hermano, es predicar el evangelio, predicar a Jesucristo. Predicar, la verdad. La palabra de Dios, oí un pastor en inglés decir, es como un tigre.
Solo tenemos que abrir la puerta y dejarlo fuera y hace su trabajo. Él se puede, la palabra de Dios se defiende solamente ella misma, ¿no? Entonces nosotros predicamos, enseñamos a Cristo y dejamos que Cristo haga lo que vaya a hacer. Pues hermano, me quedaría nada más con lo que comentaban. No sé si me escuchan bien, me acerqué mucho el micrófono. Sí, te oigo mejor con el micrófono. Más Sí. cerca, ¿verdad? Casi te oigo sin el micrófono. Amén. Entonces, yo me quedaría con lo que dijeron, y los dos lo dijeron. Viene unos tiempos donde vamos a tener que orar mucho. Nuestro pastor Nelson nos los ha estado recomendando. Creo que el Señor nos los va a poner ya a prueba. Viene un tiempo de que vamos a tener que orar mucho, pedirle al Señor que nos incluya en su mies, en su obra. Y sí, la solución sería mandar misioneros, porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir si no son enviados, verdad? Es la única solución, porque sí, ciertamente yo, lo poco que conozco que me he enterado, porque yo soy de allá de México, y todos los lugares que he conocido gente de allá, que hay de todas partes, es que hay doctrinas muy, muy desviadas. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Pues solo predicando con la verdadera palabra del Señor. Y tiene que haber enviados. Entonces, esperemos de que esos sean los planes del Señor. Este va a ser un canal que va a estar, esperemos que pronto encuentre un lugar para hacer el hosting, el soporte para una televisión 24/7. Pero el propósito es de que aquí se hagan muchas cosas. Dentro de ellas es edificar al pueblo del Señor con palabra. Entonces, ustedes bien saben que no lo puedo hacer solo. Así viniera yo de un gran seminario, no creo que tenga el conocimiento. Yo necesito de su ayuda, necesito de más gente que sea bíblica para estar poniendo spot, o sea, pequeños mensajes de unos 10 minutos y estarlos subiendo. Y pues bueno, Dios ha de proveer. Pido sus oraciones y el apoyo en lo más que puedan, siempre que sea para honra y gloria del Señor. Yo le doy gracias. Este programa tan pronto se cierre, lo voy a empezar a subir primeramente, Dios. Gracias, muchas gracias por su apoyo. El Señor me los bendiga. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Igualmente, hermanos, bendiciones. All right, brother. Take care. Nice to see you, brother.